Qué bueno que pudiera comenzar con una pregunta en esta mañana, no sin antes agradecerle al Señor primeramente y a la iglesia por su confianza, a los pastores por su confianza en poder compartir la palabra del Señor. Y yo quisiera hacer una pregunta: ¿quiénes de los que estamos aquí en esta mañana, y sin pena lo puede hacer, ¿no?, se considera que es una persona obediente al Señor? Levante su mano. Quiere decir que el mensaje va a estar bueno, ¿cierto? ¿Cuántos nos consideramos obedientes al Señor? Ahora la otra pregunta sería: ¿cuántos en esta mañana podemos decir sin ninguna duda que le damos el primer lugar al Señor en nuestras vidas? Sin ninguna duda. ¿Podríamos levantar la mano, tal vez? Bueno, interesante, ¿verdad? Qué bueno, porque quiere decir entonces que el mensaje hoy, la palabra, nos tiene mucho que decir a todos nosotros. Y siempre pensamos, cuando preparamos un mensaje, que el Señor debe hablar primero a nuestras vidas, sin ninguna duda. Hablar a nuestras vidas. Mientras preparamos el mensaje, siempre le pedimos al Señor que hable a nuestros corazones, y en esa medida nosotros podemos tener la autoridad para decirle, ¿verdad?, a toda una congregación: hoy Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Que esa sea la oración de todos los que estamos en este lugar. Allí me incluyo yo. Que el Señor hable a nuestras vidas en esta mañana, que el Señor haga algo especial en nuestros corazones. Y para eso vamos a utilizar un texto en el primer libro de Reyes, pero antes quiero decirle que evidentemente siempre surge una pregunta, y es que en muchas ocasiones, yo no sé si usted se lo ha preguntado, yo me lo he preguntado en muchas ocasiones, en muchas oportunidades. Podemos ver y conocer a personas que viven situaciones difíciles en su vida, viven situaciones de tragedia inclusive en sus vidas, en sus familias. Pero también vemos a personas que parece que no tuvieran problemas, ¿cierto? ¿Cuántos de los que estamos aquí podríamos decir que no hemos tenido problemas en estos 2 últimos años? Que no hemos tenido problemas. Yo creo que todos hemos tenido problemas, sin ninguna duda, pero en muchas ocasiones a veces vemos personas que parece que no les pasara nada, que parece que no tuvieran ningún tipo de dificultad. Hoy la historia que vamos a ver en la palabra de Dios, vamos a tener como protagonista a una mujer en una sociedad dominada por hombres. Recordemos que la historia del pueblo de Israel es una historia que no es ajena inclusive a muchas de nuestras sociedades. Muchas de nuestras sociedades son sociedades machistas. El pueblo de Israel no era ajeno a esto. El pueblo de Israel era una sociedad muy machista, realmente. Era una sociedad en la cual incluso en los momentos de conteos casi que no se tenía en cuenta a la mujer. Y en muchas ocasiones que tampoco a los niños. Los hombres eran los protagonistas. Y esta historia habla de una mujer que vivió y se movió en una sociedad dominada por los hombres. Y peor aún, vamos a ver la historia de una viuda. Peor aún, era un escalafón por debajo todavía. Una mujer viuda que había perdido a su marido, pero tenía un hijo que sostener, tenía un hijo que mantener. Por lo tanto, era una mujer de muchas dificultades, una mujer que tenía que luchar para sobrevivir. Pero peor aún, además de ser mujer, de ser viuda y de vivir en un mundo machista, también le tocó vivir en una época de mucha dificultad, de mucha angustia, de mucha necesidad. Pero para nosotros poder tener un poquito el contexto de la situación de esta mujer, de la historia de esta mujer, yo quiero primero tener una lectura en el primer libro de Reyes, capítulo 17,
es solamente como una antesala al texto base. Yo quiero leer Primera de Reyes, capítulo 17, los primeros 7 versículos. Permítanme tener la lectura por un momento, que nos va a ayudar a tener un contexto, ¿verdad? De la manera como el Señor puede hablar a nuestras vidas en esta mañana. Dice la palabra en el primer libro de Reyes, capítulo 17, que entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Una historia interesante como prólogo a la que vamos a ver más adelante, pero que comienza de una manera extraña. Es una historia que comienza de una manera extraña. Dios dándole una orden al profeta Elías. Y la orden que le estaba dando Dios al profeta Elías es: tú vas a lanzar una palabra y no va a llover sobre la tierra durante mucho tiempo. Más adelante la historia nos habla que no llovió sobre toda la tierra de Israel durante 3 años y medio. Y realmente es una orden extraña, como lo vamos a ver más adelante. No olvidemos que en ese momento reinaba sobre Israel una pareja un rey bastante macabro, un rey bastante malo delante del Señor, ¿verdad? Y Dios le da una orden extraña al profeta. Y mucho más extraña es cómo Dios mantendrá durante todo ese tiempo de crisis al profeta. Más adelante también vamos a ver en detalle qué tan extraño se mueve Dios. Y la verdad es así. Dios tiene esa capacidad de sorprendernos en muchas ocasiones. Dios tiene unas maneras extrañas de actuar, pero siempre pensando en el bienestar de su pueblo. Y yo quiero mencionar 3 cosas importantes en esta mañana. Y la primera de ellas es que Dios utilizará los más extraños métodos para probar nuestra obediencia. Porque el tema tiene que ver con obediencia. Dios va a utilizar los más extraños métodos para probar nuestra obediencia. Quiero que nos grabemos por un momento esa palabra clave: obediencia. Obediencia. Nuestro Dios es especialista, como yo dije ya en un momentico, en presentarnos situaciones extrañas. Por ejemplo, yo me remonto un momentico a lo que nos dice la palabra allá en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Solamente es como una referencia, pero quiero mencionar que en alguna oportunidad había un hombre que había nacido ciego. Había un hombre que había nacido ciego, y los discípulos, las personas que estaban alrededor de este hombre ciego, le hicieron una pregunta a Jesús. Y la pregunta que le hicieron a Jesús en esa oportunidad es: Señor, ¿quién pecó? ¿Quién pecó para que este hombre hubiese nacido ciego? ¿Sus padres? ¿O será que pecó este hombre? Y el Señor respondió, o dio una respuesta un poco extraña. No, ni sus padres ni este hombre pecaron, sino que esto que están ustedes viendo solamente es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Extraño, uno pudiera pensar, ¿será que para que se manifestara la obra de Dios era necesario que este hombre naciera ciego, estuviera ciego durante muchos años?
Es una manera extraña en que el Señor en muchas ocasiones obra. Pero también cuando vemos cómo el Señor le devolvió la vista a este hombre, es mucho más extraña. ¿Será que Dios no podía haberle dicho a este hombre, a partir de este momento puedes ver? Claro que sí, Dios tiene el poder para hacer, ¿verdad? Cualquier cosa. ¿Cómo le devolvió el Señor Jesús la vista a este hombre? ¿Alguien se acuerda de la historia? Los estudiosos de la Biblia, ¿qué hizo? Hizo algo mucho más extraño, ¿verdad? El hermano dijo lo correcto. Dice pero la palabra dice literalmente, escupió. Escupió ahí en la tierra, ¿verdad? Y escupió en la tierra y cogió tierrita, hizo barro. Yo no sé a qué olería ese barro con saliva, ¿verdad? Pero ahí el Señor hizo algo. ¿Por qué tenía que hacer eso? Él podía haberle dicho al hombre, ¿verdad? A partir de este momento puedes ver, pero el Señor hizo algo extraño, hizo barro, le colocó barro en los ojos y ¿qué le dijo? Le dijo algo que tenía que ver con obediencia, con fe. Estábamos hablando esta mañana de eso, ¿verdad? Porque el Señor también le pudo haber dicho, bueno, ya te eché el barro ahí en los ojos, a partir de este momento vas a ver. Pero no, ¿qué fue lo que le dijo? Ve, o sea, una acción, ve y lávate allá en el estanque de Siloé, ¿verdad? Lávate en el estanque y solamente cuando te laves es que vas a poder ver. Y el hombre, ¿qué fue lo que hizo? Fue y obedeció. Y como producto de la obediencia, ¿qué ocurrió? La bendición, ¿verdad? La bendición, la sanidad. Dios prueba de manera extraña nuestra obediencia. Y para la gente sería extraño ver a Jesús escupiendo en la tierra. Nadie había visto, primera vez que la Biblia dice que el Señor escupía en la tierra, ¿verdad? Hacer barro, echarle barro en los ojos y decirle, ves a lavarte. Qué manera tan extraña de parte del Señor para probar la obediencia de aquel hombre. Y regresamos a la historia de Elías. Elías tiene que obedecer a Dios si quiere sobrevivir. ¿Cuál fue la orden que le dio Dios a Elías? Vete, escóndete allí junto a un arroyo y vas a ser alimentado. ¿Por qué tipo de animales? Por unos cuervos. Y yo cuando preparaba el mensaje yo me preguntaba, ¿por qué tienen que ser unos cuervos? ¿Y por qué no un pavo real, por ejemplo? ¿Y por qué yo me hacía la pregunta? Porque los cuervos están dentro de la lista de los animales impuros para el pueblo de Israel. Entonces Dios se mueve de una manera tan extraña y el profeta podría decir, ¿cómo así que yo voy a ser alimentado por unos cuervos? Eso es un animal impuro, ¿se acuerdan de Pedro, verdad? Cuando el Señor dijo, levántate, mata y come. El Señor es tan extraño, ¿verdad? A veces el Señor prueba de una manera tan extraña nuestra obediencia. Pero Elías, ¿qué hizo? Elías obedeció. Y dice la palabra, tal como leímos, que los cuervos le llevaban pan y carne. Pero eso solamente es la antesala para el texto que está en Primera de Reyes, capítulo 17, que leímos esta mañana, versículos 8 en adelante. No lo voy a repetir porque el tiempo quiero aprovecharlo al máximo. Ya leímos el texto esta mañana, ¿verdad? Ustedes se acuerdan, ¿cierto? Todo lo leímos. Pero entonces Dios sigue comportándose de manera extraña para seguir probando la obediencia de Elías. No solamente le dice, ves a la cueva, escóndete, te van a alimentar unos cuervos, sino luego le da otra orden a Elías. Le dice, Elías, tenemos que movernos, porque entre otras cosas el arroyo ya se había secado. Recordemos que no estaba lloviendo sobre la tierra, el arroyo se secó. Y entonces Dios le da otra orden a Elías. ¿Cuál fue la orden que le da a Elías para que siguiera sobreviviendo? ¿Qué otra orden le da? Ya la leímos esta mañana, ¿verdad? Levántate y ves a una tierra pagana. Y yo me imagino a Elías diciendo, Señor, pero esto es como una locura, ¿no?
Dios le pudo haber dicho a Elías, levántate y ves a un pueblo de Israel a un lugar específico, pero Dios le está diciendo a Elías, levántate y ves a una tierra pagana, a una tierra que no adoran al Dios de Israel. Ve y levántate y ve a Sarepta de Sidón. Es algo así como hoy en día la tierra que conocemos como el Líbano, un vecino de Israel, ¿no? El Líbano, una tierra pagana. Y yo le he dado allí la orden a una mujer viuda para que te sustente. Yo me imagino que Elías se rascaba la cabeza, ¿no? Esto suena como extraño. Hay hambre por toda la tierra y Dios me está enviando, primero que me alimenten los cuervos y ahora me dice que me vaya, que me alimente una viuda, ¿no? Sonaba eso como extraño, ¿verdad? Y Dios sigue sorprendiendo a Elías. Dios tiene una capacidad increíble de sorprendernos. Pero yo te quiero decir que no importa la orden que Dios nos dé, Él tiene en mente siempre un propósito para nuestro bienestar. Siempre va a haber un propósito de bendición cuando Él nos da una orden, por muy extraña que nos parezca. Y el asunto para Elías era sobrevivir porque había hambre en la tierra. Había hambre en la tierra. Y eso me hace pensar en la segunda cosa importante que yo quiero compartir contigo en esta mañana. La primera cosa es, Dios hará cosas extrañas en muchas ocasiones para probar nuestra obediencia. Dios hará cosas extrañas para probar nuestra obediencia. Pero también nuestra obediencia bendecirá a otras personas. Y es la segunda cosa que quiero compartir contigo en esta mañana. Nuestra obediencia bendecirá a otras personas. Observemos atentamente que Dios está enviando al profeta para ser alimentado por una viuda. Sin embargo, oh sorpresa, el profeta es el que termina alimentando a la viuda. Si notan esos detalles tan especiales, Dios le dice, ves, ya yo le he dado orden a una viuda para que te sustente, te alimenta, pero cuando Elías llega al hogar de esta viuda, ¿quién termina alimentando a quién? La obediencia de Elías, ¿qué estaba provocando? Bendecir a otras personas. Pero leamos atentamente algo que nos dice el versículo 2, usted mantenga su Biblia abierta allí. Dice la palabra, y ahora recogía, dice la viuda, ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Es decir, cuando Elías se encuentra con esa viuda está en las últimas. Ella no tiene alimento. Ella lo que está diciendo, cuando el profeta le dice, dame de comer, dame de beber, finalmente la viuda dice, pero yo lo que estaba haciendo en este momento era que vine a buscar leña porque me iba para la casa a preparar lo poquito que tenemos allí en la casa, porque después de eso no tenemos más nada. Y ya yo estaba resignada que después que nos comiéramos lo poquito que había allí en la casa, mi hijo y yo, lo que teníamos que esperar era ¿qué cosa? La muerte. Era terrible el hambre que había en la tierra. Era terrible. Pero Elías le lanza una palabra a esta mujer. No, espérate, haz lo que vayas a hacer, prepara la comida, pero tráeme a mí primero. Quiero ver cuántas madres hay aquí. Levante su mano, cuántas madres tienen hijos. Grandes o pequeños, no importa. Hijos. Para que nosotros podamos contextualizar el asunto, piense por un momentico que usted tiene un hijo pequeño, que hay hambre en la tierra y que lo único que usted tiene en su casa es media libra de harina pan, hablemoslo en términos que entendamos hoy en día, ¿verdad? Y por allí un cuartico de aceite. Y es lo único que hay en su casa. Y allá se quedó su hijo en la casa de 5 o 6 años. Usted le dijo, espérame aquí mientras yo busco, porque ni siquiera hay gas, sino voy a buscar unos leños para preparar 2 arepitas allí para la cena. Pero usted sabe como madre que después de eso no hay más nada. No hay dinero, no hay provisión. Y si usted tuviera dinero no tendría con qué comprar porque no hay nada. Y de pronto un hombre se le aparece y le dice, bueno, ves y prepara, pero tráeme a mí primero. ¿Usted qué pensaría como madre? ¿Usted lo haría?
Seguro que lo haría. Yo lo dudaría, porque está la vida de su hijo allá. Su hijo está esperando, tiene hambre, está llorando de hambre. Pero mira el resultado de la obediencia. Entonces ella fue, después que el profeta Elías le dijo eso, prepárame a mí primero, dice la palabra que ella fue e hizo como le dijo Elías, versículo 15. Ella fue e hizo como dijo Elías. Y comió ella, ¿y quién más? Y comió ella, ¿y quién? ¿Cuántos días? Muchos días. Estamos profundizando un poquito y algunos estudiosos hablan que esta mujer no solamente tenía a su hijo, tenía seguramente algunos familiares cercanos. Cuando la Biblia habla de su casa, que comió ella y su casa, hace una frase extensiva a su familia más cercana. Es decir, que esa actitud, esa decisión de obediencia de esta mujer, ¿qué fue lo que provocó? Esa obediencia pudo bendecir no solamente a ella, no solamente a su hijo, sino también a otras personas que hacían parte de su casa. Hay algo interesante que no podemos pasar por alto. Qué bueno que nosotros tenemos un Dios que puede ver mucho más allá de lo que nosotros vemos. Qué bueno que el Señor, cuando nos pide obediencia, Él está pensando también que nuestra obediencia bendecirá a otras personas. Mire cómo nosotros a veces nos perdemos de bendecir a otras personas cuando no obedecemos al Señor. Y este es un texto que nos habla sin ninguna duda de que Dios está pensando no solamente en bendecirte a ti, en bendecirme a mí. Dios está pensando que si actuamos en fe y obediencia, bendeciremos a otras personas. Esa fue una de las razones que Dios le dio a Abraham, ¿verdad? En ti serán benditas. ¿Cuántas personas? En ti se verán benditas. ¿Quiénes? En ti hemos sido benditos. ¿Quiénes? Nosotros. Dios utilizando la obediencia de una persona para extender su provisión, su salvación a muchas personas. Dios utilizará nuestra obediencia para bendecir a muchas personas. Pero también quiero decirte que en esta mañana, si estamos lejos de Dios, tu obediencia, nuestra obediencia será bendecida. Si tú y yo, por cualquier circunstancia, hoy a esta hora, estamos un poco lejos del Señor, Él nos está invitando a que podamos acercarnos al Señor. Mire, podríamos decir que en términos evangélicos de hoy en día, esta viuda no era cristiana, porque esta viuda vivía en una nación pagana, adoraba a dioses paganos. Mire la respuesta que encontramos en el versículo 11. Leamos el versículo 11. Dice la palabra que yendo ella para traérsela, el agua, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y observe muy bien esta frase del versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová, ¿quién? Tu Dios, no era el Dios de ella. Es claro, vive Jehová, tu Dios. Esta mujer era una mujer que no creía en Dios, era una mujer pagana. Pero ella estaba teniendo un encuentro con un hombre temeroso de Dios. Vive Jehová tu Dios. En otras palabras, es tu Dios, no es mi Dios, es tu Dios.
Y yo te quiero decir en esta mañana, mi querido hermano y amigo, posiblemente no estás muy cerca del verdadero Dios, pero sabes una cosa, Dios no hace acepción de personas. Esta era una mujer pagana, pero Dios quería bendecir a esta mujer a través de la obediencia de un hombre temeroso de Dios. A Dios no le importa si hoy tú estás lejos o muy lejos de Dios. A Dios lo que le importa es que Él desea bendecirte a través de tu obediencia. Él está esperando en esta mañana que nos acerquemos, que nos reconciliemos con Él. A mí me llama poderosamente la atención ese impulso de obediencia de esta mujer. Y más adelante vamos a ver algo tan especial, pero quizás hoy el Señor nos está llamando a que podamos ser hijos obedientes. Hoy, en esta hora, en este lugar, Dios posiblemente quiere bendecirte. Yo no sé qué hubiese pasado si esta mujer le hubiese dicho que no al profeta. ¿Qué hubiese pasado? Pensemos por un momento de manera práctica. ¿Qué hubiese pasado si esta mujer le hubiese dicho que no a Elías? No, yo no te puedo dar lo que apenas está para alimentar a mi hijo. ¿Qué hubiese pasado? ¿Quieres que sepas qué hubiese pasado? Se hubiera muerto de hambre el hijo, se hubiera muerto de hambre la viuda, se hubiese muerto de hambre la familia de la viuda, pero no se hubiese muerto de hambre el profeta. Eso es lo que hubiese pasado. Esta mujer no hubiese recibido la bendición de Dios si no hubiese actuado en obediencia. Dios nos quiere bendecir. Y quizás esta viuda era la mujer menos indicada. No pertenecía al pueblo de Dios. Pero Dios no hace acepción de personas. Sabes que Dios no hace acepción de personas. Y Dios en esta mañana quiere bendecirte. Y la viuda lo hizo de esa manera. Y mire lo que dice la palabra en el versículo 16. Y es algo tan extraordinario. Y es un asunto de vida o muerte. Mire lo que dice el versículo 16. Deberíamos aprendernos de memoria ese versículo. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová le había dicho a Elías. En esta mañana yo te quiero desafiar. Y por eso comencé con la pregunta, ¿será que todos somos obedientes a la voluntad de Dios? ¿Será que todos tenemos a Dios como la prioridad de nuestra vida hoy, en esta mañana, en nuestra propia vida? ¿Qué tal si el Señor de una manera extraña te está diciendo, deseo bendecirte, pero deseo tu obediencia? Deseo bendecirte, pero deseo que seas más obediente a mi palabra. Ese es un llamado que el Señor nos puede estar haciendo en esta mañana. Deseo no solamente bendecirte a ti, sino que deseo bendecir a otras personas a través de ti. ¿Será que podríamos aceptar ese llamado de parte del Señor? Yo en esta mañana quiero hacerte un llamado. Quiero que nos coloquemos sobre nuestros pies por un momento. Esta mujer estaba atravesando por una crisis tremenda. Y qué bueno que podamos obedecer a Dios aún en medio de las más terribles crisis de nuestra vida. Y la crisis por la cual estaba atravesando esta mujer era una crisis de vida o muerte. Era de morirse de hambre o de creerle a Dios. Quizás ninguno de nosotros está atravesando por ese tipo de crisis. Pero es posible que estemos atravesando por otras crisis existenciales en nuestra vida. Es posible que estemos atravesando por otras circunstancias en las cuales nos cuesta creerle a Dios. O quizás estemos atravesando por circunstancias en las cuales nos cueste trabajo obedecerle a Dios. Pero hoy el Señor está haciéndonos un llamado.
¿Estás dispuesto a obedecerme? Y yo quiero hacerte una invitación. Si aquí hay alguien, y no le voy a decir que nos tenga que compartir qué cosa, pero si aquí en este lugar hay alguien que considera que necesita dar ese paso de obediencia al Señor, el Señor va a estar viendo nuestros corazones. Y quizás va a ser la oportunidad en que el Señor suelte esa bendición, que la tiene allí retenida hasta que nosotros demos el paso de obediencia. No iba a ocurrir nada especial si la mujer viuda no daba ese paso de obediencia. No iba a ocurrir nada especial. Se iban a alimentar por un día, pero al día siguiente, ¿qué iba a pasar? A los 2 días, ¿qué iba a pasar? Se iban a morir de hambre. Iban a tener alimento para un día. Dios desea bendecirnos mucho más allá de lo que nos podemos imaginar. Pero Dios solamente nos está diciendo, necesito tu obediencia. Yo quiero orar por ti y yo quiero saber si hay alguien en esta mañana, si ha entendido el mensaje, si Dios ha hablado a nuestras vidas, si tú consideras que necesitas dar ese paso de obediencia al Señor. Tan solo con levantar tu mano es una señal. Dios está viendo no solamente tu mano, sino tu corazón. Si hay alguien en esta mañana que desea tomar la decisión de decirle, Señor, tal vez no estoy caminando en obediencia como tú lo deseas, pero a partir de este momento yo deseo ser un hijo obediente. Levante su mano, quiero orar por usted. Si hay alguien en este lugar que lo desea hacer, con toda libertad, no le voy a decir que pase aquí al frente, no le voy a decir que usted diga, no, solamente le quiero decir, si usted ha entendido el mensaje y desea ser un hijo obediente al Señor, levante su mano mientras oramos por su vida, por su familia. Dios te bendiga. Dios te bendiga. También le invito a que usted pueda acompañarme en esta oración. Señor Jesús, en esta hora, Padre, queremos presentarnos delante de ti. En esta hora, amado Dios, queremos, en un acto de obediencia, creerte a ti. Señor, hemos visto la historia de una mujer que en medio de una crisis profunda, en medio de una crisis que era de vida o muerte, en un momento crucial decidió creerte a ti. En un momento crucial dio ese paso de obediencia. Y tu palabra nos enseña que ella pudo sobrevivir, pero lo más importante, pudo conocerte de cerca. En esta hora, Señor, en este lugar hay personas que necesitan obedecerte tal como tú lo deseas. Tú conoces esos corazones, Padre. Toma el control de esos corazones. Toma el control de esas vidas, Padre, y bendícelas de una manera sobrenatural. Gracias te damos, Padre, porque eres ese Dios de misericordia. Te adoramos, Padre, te exaltamos, glorificamos tu nombre, Señor. Bendito tú eres por siempre, Padre. Ahora te suplicamos, oh Dios, que nos acompañes a nuestros hogares con tu paz y tu bendición. Y gracias, oh Dios, por haber hablado a nuestras vidas en esta hora. Gracias, oh Dios, porque esta palabra permanecerá en nuestros corazones durante toda esta semana. Y en algún momento, si tú nos llamas a un acto de obediencia, guíanos a hacerlo, Señor, de una manera inmediata. Te adoramos y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Mis amados, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Que su misericordia esté sobre cada uno de ustedes en esta mañana, en este día y durante toda esta semana. Bendecido día, mis amados.